En el vídeo de hoy hablaré en español sobre el idioma español en sí, así que activa la traducción ahora para que puedas ver este vídeo con facilidad. ¿Qué estamos esperando? Comencemos. La lengua española es una de las lenguas más habladas y es lengua oficial de varios países y es una de las lenguas romances más extendidas. El idioma español en España se llama castellano, mientras que el idioma español en América Latina se llama español americano. El idioma español contiene muchos dialectos dependiendo de los países y ciudades que lo hablan, y los dialectos de español castellano y del español mexicano son los más generalizados. Te mencionaré algunas de las características de este idioma. Su vocabulario se compone de palabras árabes auténticas y palabras en inglés, pero estas palabras extranjeras han cambiado en muchos aspectos, como la pronunciación, y algunas de ellas han cambiado completamente su significado. También son similares al idioma árabe en que contienen masculinidad y feminidad. De hecho, comencé aprendiendo hace unos 4 años y todavía lo estoy aprendiendo hasta ahora, desarrollándome y progresando ligeramente, pero lo importante es el progreso. Ahora les mencionaré las cosas más fáciles y difíciles de aprender español y comenzaré con las más fáciles. En primer lugar, es cercano y similar al idioma árabe, lo que me facilitó su aprendizaje. Contiene una gran cantidad de palabras, pero difieren ligeramente en la pronunciación y a veces pueden diferir en el significado. Además, una de las cosas fáciles de aprender es que su pronunciación es muy bonita, ligada en la lengua y fácil de pronunciar. En cuanto a lo más difícil, en mi opinión, no hay nada difícil siempre, y cuando no encontremos dificultad en nada de lo que hacemos, pero por supuesto en lo que la mayoría de estudiantes de idiomas coinciden es en que una de las cosas más difíciles en el aprendizaje de cualquier idioma es aprender la gramática. De hecho, se considera un poco difícil debido a su complejidad en muchos detalles. En cuanto a idiomas similares y cercanos al español, existen varios idiomas, entre ellos el italiano, el portugués y el francés. Todos estos idiomas son similares en muchos aspectos, en palabras, en ocasiones, en la pronunciación e incluso en la gramática, porque todos pertenecen al grupo de lenguas romances. Ahora les hablaré sobre mi aprendizaje de español. Como les dije, en realidad comencé a aprenderlo hace 4 años, pero comencé a aprender el idioma por primera vez hace unos 10 años porque me encantaba aprender un nuevo idioma, diferente al inglés. Así que me surgió una pregunta: ¿por qué solo aprendemos inglés? ¿Y por qué no aprendemos otro idioma? Entonces comencé a buscar un idioma para aprender hasta que el idioma español me atrajo. Efectivamente, comencé con letras y números y algo de vocabulario y frases cotidianas, pero paré por un tiempo y volví a aprenderlo, y cuando regresé
Había encontrado un curso gratuito con el doctor Abdelmajid Al-Mdara que fue realmente útil. Y luego encontré algunos cursos impartidos por profesores de España que me ayudaron a aprender correctamente y por supuesto ver películas y series y ver vídeos me ayuda mucho en aprender. Estoy aprendiendo mucho, pero hasta ahora no puedo hablarlo suficientemente bien, solo entiendo un poco. Ahora completo mi autoaprendizaje, además de un curso de uno de los institutos que encontré recientemente. Cabe señalar que es importante leer el dialecto que quieres aprender antes de comenzar un aprendizaje serio, para que construyas tus bases correctamente. Y para mí leer el español castellano porque es el español original para mí. Una de las cosas más importantes que se deben tener en cuenta en el aprendizaje de cualquier idioma es seguir aprendiéndolo, escuchándolo y practicándolo a diario de cualquier forma, como viendo una serie, viendo una película, escuchando una canción, leer un tema y otras cosas. Y por supuesto hablar. Tener gente en línea que te ayuda a aprender es lindo. Y ya he hecho algunos amigos de diferentes países de habla hispana. En conclusión, recomendaré a todo aquel que quiera aprender español o que ya lo esté aprendido, que disfrute aprendido y lo aprenda de la forma más divertida que tenga a su alcance. Una de estas formas divertidas es viendo series, películas o vídeos de YouTube sobre temas que le interesan, como por ejemplo para mí me encantan los libros y leer y aprender idiomas, por eso veo vídeos relacionados con los libros y la lectura y los idiomas, vlogs, tipos y aspectos diferentes. También puedes aprender usando juegos. Además, no dejes pasar el día sin aprender ninguna palabra nueva del idioma que estás aprendizaje. Si estás aprendiendo el idioma en serio, establece una meta para tu aprendizaje. También es muy importante determinar el dialecto que deseas aprender para encontrar las fuentes apropiadas para ti. No olvides que lo imposible no existe. Dificultades se pueden superar fácilmente si así lo deseas. Así hemos llegado al final del vídeo. Espero que te haya servido y cuéntame en los comentarios si te gustaría saber más sobre mi aprendizaje de español. Puedes ver el vídeo de recursos del idioma español en mi canal. Pondré el link para ti en el cuadro de descripción. No olvides suscribirte al canal si no eres suscriptor y activar el botón de notificaciones para recibir todas las novedades y compartir el canal con todos tus seres queridos. Y hasta volvemos a encontrar en nuevo vídeo. Que Allah los proteja y cuide. Adiós. Chao, chao.